Dominicanas, los de aquí y los de allá. Este es el recetario Dr. Guerrero Heredia y hoy es jueves 8 de abril del año 2021. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, doctor Guillermo Santana, cirujano oral, odontólogo, dedicado básicamente Hola, Mauri. a todo el cuidado. ¿Cómo tú estás, Guillermo? Bien, gracias Santana? a Dios, feliz y contento de estar vivo. Y Dándole suelto. gracias, papá Dios. Estás vivo, suelto y Trabajando, que hay mucha gente que todavía no tiene trabajo. Sí. Y más que nada, contento y felicitando a ¿Estás contento? nuestro hermano Héctor Guerrero Heredia por ser nombrado en la comisión que va a reformar la Policía Nacional, que intentará reformarla. Un grupo de trabajo bastante interesante. Ayer lo comentábamos. Decíamos, son 21 ciudadanos, entre ellos hay de todas las latitudes. Mencionábamos a nuestro arzobispo metropolitano, Monseñor Osorio. Monseñor Francisco Osoria Acosta, una persona de una solvencia moral, el doctor Ricardo Nieve, la señora Villella de Paliza, el doctor Héctor Guerrero Heredia, Celso Marrancino. O sea, hay una gran te van a quedar cantidad. muchos nombres. Son 21 personas que ha sido designado por el presidente Abinader como un grupo de trabajo cuya misión es reformar la Policía Nacional en su mística, en su accionar, una policía que vaya acorde con el tiempo que vive la humanidad, el tiempo que vive la República Dominicana. Pero te digo que es lo que me mantiene contento, Amaury. De esos 21, de esos 21 hay 18 que siempre están, que son personas conocidas y que han estado en comisiones por aquí. Son personas de honorables, son personas serias, son personas del medio, pero hay 3 que prácticamente no estaban en comisiones a ese nivel. Uno es nuestro Héctor Guerrero Heredia, Ricardo Nieves, y hay uno más que se me pasa el nombre. Pero después todos los demás son personas que siempre han estado. Y eso lo hace interesante. Eso lo hace interesante porque la correlación de energías y modos de pensamientos de esos 21, yo entiendo que se va a llegar a algo. Y como dijo nuestro presidente Luis Abinader cuando estaba hablando, y que se podría poner más difícil. O sea, y todo el esfuerzo y el deseo que él tiene de que realmente cambien las cosas dentro de la Policía Nacional, y obviamente él está haciendo todo el esfuerzo para que cambie el país, que no es algo que se va a ver en 4 años, eso se verá en 10, 15 años, si los gobiernos posteriores siguen haciendo las cosas de manera correcta. Pero enhorabuena para nuestro doctor Héctor Guerrero Heredia. Bueno, entonces la realidad es, y yo pienso que como hemos señalado, todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, les damos nuestro saludo. Ahí tenemos a Marixa, tenemos a Ubarra, tenemos a cuántas personas que están conectadas con nosotros, a Randy, gracias por su sintonía, por estar continuamente conectando con nosotros, por estar continuamente haciéndonos parte de sus mañanas, haciéndonos parte de su vida. Ustedes nos honran con su fidelidad a través de redes sociales. Gracias mil, y definitivamente que es un estímulo y una gran responsabilidad el hecho de que ustedes estén cada día con nosotros. Y bueno,
José Ramírez, cirujano general con subespecialidad en oncología. El día de hoy se considera el día dedicado al neurocirujano. Ya como hoy nació en Ohio un personaje que es considerado el padre de la neurocirugía. De manera que el doctor Harvey Cushing nació un día como hoy. Por tal razón, pues se considera, en el mundo tú sabes que las personas, a propósito de hechos particulares, pues empiezan a hacer fechas a relacionarlas con eventos de luchas contra, por ejemplo, el cáncer. ¿Cuál es el día? El cáncer tiene varias fechas icónicas. El cáncer de mama, el cáncer como en términos general. Y bueno, el caso, por ejemplo, del 8 de abril. El 8 de abril es la fecha donde este señor norteamericano llamado William Harvey Cushing pues nace. Y él es considerado el padre de la neurocirugía. Por lo tanto, en el calendario nuestro calendario estaba fechado como el Día Mundial del Neurocirujano. Y precisamente yo pienso, Guillermo Santana, odontólogo, José Ramírez, cirujano general, cirujano oncólogo, todos los amigos que nos siguen, que cuando hablamos entonces de que hay un día para una disciplina, yo creo que no debe pasar desapercibida, no debe pasar por alto lo que significa el impacto y todo eso. Así es, buen día Mauri, buen día Guillermo, y buen día al público de las recetas de Guerrero Heredia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. A Nicole muy bien. Guzmán, gracias a Dios. A Karina Collado, José Ramírez, y dice aquí Daris Torres, buen día, doctor Amaury García. A Lili 14 nos está dando su saludo, nos está dando su manita. Así que gracias por su sintonía, gracias por estar Antes de iniciar el tema, que yo creo que debe ser hoy la neurocirugía, en recordación a esta celebración, debe ser el mismo el síndrome de Cushing, ¿no? Pues Amaury. Sí, así es. Mira, recordarle a todos los médicos dominicanos, en especial a los médicos especialistas, reunidos bajo la sombrilla de la sociedad de la Comisión de Sociedades Especializadas, que estamos convocados por el Colegio Médico Dominicano el miércoles 14, la semana que viene. No, a una marcha. A una marcha. En dos direcciones, por cierto. Exactamente. Es una marcha que va a iniciar desde la maternidad del Hospital de la Mujer en la avenida Bolívar, y va a llegar hasta el Consejo de la Seguridad Social y hasta ADARS. Yo quiero decirle a todos los médicos dominicanos, en especial a los especialistas, que tenemos años hablando. Ese tema me gusta. De que si los abusos de la ARS, que si me pagan poco, que si no cubren. Bueno, que llegó el momento de dar un paso adelante. En países como los nuestros, en toda América Latina, en países de la misma categoría, las conquistas es difícil que te las regalen. Las conquistas hay que arrebatarlas. Así es. Entonces, yo no estoy hablando de que vamos a ir el miércoles a tirar piedra, porque esa no es la idea. Tampoco esa es la convocatoria. La idea es que yo personalmente voy a dar mi opinión personal, Guillermo, Amaury. Yo tengo tiempo hablando aquí en las recetas, desde la Casa Vieja y ahora en nuestra nueva casa y excelente casa de Rumba FM. Recetario. De la seguridad social,
de los pros y los contras, de las bondades y de las cosas malas de la seguridad social, que yo creo que son más cosas buenas que malas. Es lo primero que voy a decir de manera personal. Son más cosas buenas que malas. La calidad de la salud que recibe el empleado, el obrero dominicano a través de la seguridad social es mucho mejor hoy que hace 20 años. Eso es indiscutible. Yo de manera personal también soy en contra del monopolio. Yo creo que la aseguradora estatal, SENASA, excelente aseguradora, debe convivir con las otras aseguradoras privadas porque también son excelentes. Claro. Y tengo tiempo diciendo que el problema no son las ARS, y parece que ya el Colegio Médico lo entendió. El problema no son las ARS, el problema no es luchar contra una u otra. El problema es luchar contra el origen del sistema, que es la ley, que es el Consejo de la Seguridad Social, porque de ahí es que emanan todas las prerrogativas. Cuando a un paciente le niegan un procedimiento, no es porque la ARS quiera negarlo, es que no está en el listado. Y que el listado tiene 20 años que no se actualiza. Ese es el problema. Yo tengo tiempo hablando sobre eso. Cuando a mí como médico me pagan 16 mil pesos por una mastectomía, que son $200, para que la gente entienda, por una mastectomía, no 200 y piquito. No es culpa de la ARS. Es que no hay una normativa. No se han sentado a buscarle cuánto vale realmente una mastectomía. Claro, o sea, también en esto, José, también en esto, no es su culpa, pero a ellos no les desagrada que las cosas bueno, Mauri, porque si nadie me controla y si no hay una normativa, yo hago lo que me dé la gana. Una de las razones por la que una de las marchas, y yo me uno a tu comentario y al anuncio que haces, el próximo miércoles a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. La maternidad de la mujer se encuentra sobre la Avenida Bolívar, entre la Máximo Gómez y la Tiradentes, ¿verdad? Ahí está. Entonces, a partir de ese punto saldrán dos marchas, una marcha hacia ADARS y una marcha hacia el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Quedan cerca las dos entidades. Exacto. Quedan cerca. Entonces está en la Tiradentes, ¿no? No, ADARS está en la Gustavo Mejerical, casi esquina Tiradentes, y el Consejo de la Seguridad Social está en la Tiradentes con Gustavo. O sea que casi con Gustavo, son vecinos. Son vecinos. Son vecinos. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Como tú decías, más de... casi 20 años. 20 años. 20 años. Porque realmente todo no comenzó en el mismo 2001. La ley pero no ha sido revisado absolutamente nada de los aspectos fundamentales. Y hemos estado poniendo una especie de parcho cada vez. Parchecito. A mí me tocó trabajar el parchecito de las enfermedades cerebrovasculares. Me tomó, mandando más cartas. Yo parecía un cartero y un llanero solitario. Eso fue dos años de lucha. Desde el 13, yo llegué en el 2011 y desde el 13 empecé a mandar cartas hasta el 16. En el 16 me hicieron caso y el 18 se aprobó la cobertura. Entonces realmente eso, ¿cuánta gente ha fallecido? Yo no estoy en contra de las ARS, yo estoy en contra de que... Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. De la no revisión de la ley. ¿Hay una sociedad de médicos especialistas? Sí, no. Todas las especialidades tienen sus sociedades, pero yo digo que hay una que la ropa toda. Sí. Hay el Consejo de Sociedades Especializadas. Entonces que es el tercer vicepresidente del colegio. Pero la segunda pregunta es la siguiente. ¿Hace cuánto está constituido? No, hace tiempo. No, 300 años. Entonces, ¿se ha dormido esa sociedad? No, es que no es fácil. No, mira. Está hablando de... Las diferentes... ¿O han estado todo el tiempo, todos los años? Han estado, lo que yo creo que ahora Waldo y el Colegio Médico ha asumido como es Waldo, frontal en todo lo que él hace y rectilíneo y también efectivo en todo lo que hace, lo ha asumido de una vez y por todas y vamos y
y hemos decidido tomar el toro por los cuernos. Reitero. Waldo es roca izquierda, ¿eh? No, él es un Él es tipo, recto, él es un pero tipo es roca izquierda. rectilíneo. Lo podemos Está poner- peleando Él es todo el tiempo. rectilíneo. Sí, pero tú lo puedes poner... tú puedes poner- Honesto acá. Sí, está yo sé. trabajando. Trabajador. O sea, una de las Mira, y yo no, vuelvo a reiterarle, yo no estoy en contra de humano, de pali, no. Y no es un aspecto personal, no es un asunto de si Waldo es roca derecha o roca Y izquierda. no estoy de acuerdo del monopolio tampoco, que se quede Senasa solamente y que todas las ARS se cierren, no. Pero es que nos sentemos a organizar este desorden. lo que nosotros necesitamos, en definitiva, y yo creo que es la opinión colectiva, que la República Dominicana, el beneficiario de la seguridad social, reciba ese beneficio. Sea el paciente. O sea, la cantidad de pacientes aquí que fallecen, la cantidad de médicos. Aquí los médicos que se gradúan tienen que ir a rogar, ir de rodilla para que le den un código para usted poder darle servicio, para usted ejercer lo que usted se formó. Increíble. Eso es una de las cosas más bizarras, Una de las aberración. situaciones más aberrantes. Que el profesional, usted se formó todos los años para ejercer un oficio que es altamente necesario y usted tiene que ir de rodillas a las ARS para que le den el código. Entonces eso no puede ser. Todos esos entuertos hay que corregirlo. Yo creo que es el momento de, efectivamente, de marchar y de forma unificada los derechos, como decía, no te El los miércoles regalan. no se va a resolver todo. Mira, el miércoles que vamos a iniciar la lucha, señor. Yo realmente no sabía que eso estaba a nivel de especialidades en esa situación. Sí, claro. Porque sí, lo que sí está realmente abandonado y que hay muy poca cobertura y se habla muy poco en la seguridad social es de odontología. Bueno, Guillermo, yo tengo... Pero odontología en odontología por ninguna situación en la boca se puede morir una gente como lo que ustedes están diciendo, que son cirugías de salvar vidas. que se han muerto. Pero Porque la se puede que se han odontología muerto. la tienen en el olvido totalmente. Es todo, Guillermo. En el olvido totalmente. Es todo. Hay ARS privadas que tienen planes, que tienen Los famosos planes complementarios. Productos buenos, pero hay que pagarlo. Pero los famosos planes complementarios, pero eso no es justo. Pero óyeme, a nivel de las otras, es una sola ARS, que no la voy a mencionar porque no es que patrocina a el nosotros. problema, insisto, no son las ARS, no es Universal, no es Humano, no es PALIC, no es Mafre, perdón. El problema es la ley, que fue una ley muy buena hace 20 años, pero ya llegó el momento de sentarse a darle algunos cambios que necesitan. Yo tengo aquí en el recetario años denunciando que el famoso PDCS, y aquí lo hemos explicado y la gente lo ha entendido, PDCS son los procedimientos. Que es tu preocupación ahora mismo. Eso fue un fraude en su momento, porque la mitad de los procedimientos que hay en ese PDCS no se utilizan. Así es. Bueno. No se utilizan y sin embargo eso está costeado. Pero claro, nosotros trajimos un experto aquí hace un mes y pico. Así es. Que nos dijo que hay fórmula para resolver eso. No es que no hay fórmula para resolver eso. Lo saben hace tiempo. Lo que pasa es que no se ha obligado a que se sienten a buscarle una solución a eso. ¿Quién dirige la Seguridad Social? El Consejo de la Seguridad Social, el presidente ad hoc, creo que es el ministro de Trabajo. Así es. Es un órgano tripartito. Colegiado, empresarios, gobierno. Mira, ahí confluyen, y esto es importante. Bueno, que la antes, población... Mauri, para que digas algo, espérate un segundito. Sí. Esa comisión, Guillermo, tiene una de las aberraciones de la ley, es que los médicos son parte, tienen voz, pero no tienen voto. Mira, precisamente, y esto es importante que la población entienda por qué razón los médicos estamos pidiendo que se revise todo lo que tiene que ver con el accionar en la seguridad social de lo que tiene que ver con la salud, la revisión de los tarifarios, por ejemplo, la revisión de las coberturas, procedimientos que tienen 100 años. Por ejemplo, hay pacientes que tú no lo puedes tratar con una técnica porque no están colocados. Y entonces no está en cobertura. Y asimismo, cuando va el paciente a su aseguradora, le dicen, mire, no está en cobertura. Y todas esas cosas nosotros las estamos planteando que hay que colocarla y ponerla en claro. Pero lo más importante de todo esto es que el Ministerio de Trabajo, como
la representación del gobierno dominicano tiene que propiciar, tiene que elevar una modificación de la ley. ¿Y en qué sentido? Y con esto yo concluyo de mi parte. No es posible que los empresarios, que los sindicalistas, que el gobierno, uno de los tres que no esté de acuerdo se trancan. Exactamente. Eso es prácticamente imposible que se pongan de acuerdo. Si hay un veto, nada pasa. Entonces, ¿qué pasa? La capacidad de veto debe tenerla solo el gobierno. De acuerdo. El gobierno debe ser el único. ¿Por qué? Porque el gobierno es el garante de la seguridad de su población. Si los empresarios entienden que le lesiona sus intereses, y es importante que exista la seguridad financiera y todo esto y que se respeten. Ahora, no es posible que tanta gente sufra, que tenga calamidad, y el gasto de bolsillo, por ejemplo, la cantidad de que se paga por una consulta. Entonces, es irrisorio que una persona va donde un médico a buscar un servicio y entonces la ARS le paga 300 tanto, ahora subió a 500, o sea, y entonces la gente tiene que erogar una cantidad, sacar de su bolsillo, de dinero de su bolsillo. Entonces eso evidentemente es lo que nosotros estamos planteando, que llegó el tiempo de modificar la ley de seguridad social y esa marcha del miércoles. No hay excusa, 15, ya dejemos de hacer lucha por WhatsApp y por cosas. Hay que ir a esa marcha el miércoles a las 10 de la mañana en la maternidad de la mujer. Tú eres bien grande, parece. Tienes que cuidarte de la policía. Que no vamos a invitar a... Tú eres bien grande, tú eres ponte la mascarilla, doctor. ¿Usted está tanto con mascarilla aquí? Sí, pero nosotros estamos en radio. Nosotros estamos en radio, no está viendo la población, ponte la mascarilla. Ya me dio COVID. Pero hay que mantener. No se puede bajar la guardia. Okay. No se puede bajar la guardia. Por eso me la quité para ver si me llamaba la atención. ¿Qué pasa? Tú tienes que tener cuidado, mucho cuidado, porque tú eres grande. Bueno, a mí se me pegan la bomba fácil. Si te pasa. Bueno, el día de hoy, invita al live para que se conecten. Como le decíamos, sí, estamos conectados. Gracias. Recetario, estamos en Instagram. Heredia. Estamos en Instagram, Recetario DR Heredia. Recetario DR Heredia. Vámonos a una pausa y cuando regresemos. Vamos a hablar de neurocirugía. El tema de hoy, Día Internacional del Neurocirujano. Vemos al aire en el recetario del doctor Guerrero Heredia por Rumba FM. Hoy hablan los poderosos, los cirujanos. Karina Collado, Marisol Paniagua Hernández, saludos a todos ustedes desde cualquier lugar del ciberespacio, desde cualquier lugar de este otro mundo, señor. Otro mundo, el mundo del silicio, el mundo del microchip, de la nanotecnología. Tenemos dos programas al mismo tiempo. ¿Y cuál de los dos más interesante? Mira, nosotros tenemos Guillermo Santana, José Ramírez, al doctor José Peguero Calzada, mejor conocido como Piqui. Santiago. Desde Santiago de los 30 Caballeros. Una gloria de la neurocirugía dominicana. Así es. Muy buenos días, doctor Peguero. Piqui, ¿cómo está usted? Buenos días a Mauri, buenos días a los otros compañeros. Los oigo todos los días cuando voy de camino para mi casa. Gracias. Tremendo programa. Y sobre todo oyendo a Mauri, con el cual me unen lazos de amistad desde hace muchos años, ya que él es un muy apreciado colega. Aquí dice doctor Peguero, Piqui, como le conocen toda la línea del Cibao. El Cibao. Y en la capital también. Cibao, usted se encargó de la neurocirugía. ¿En qué año llegó usted a Santiago? Háblenos un poquito de eso. Yo llegué a Santiago el 1 de noviembre del 1977. Y luego fundé el departamento de neurocirugía del Hospital Cabral Ibáez. Posteriormente, en el 78, es decir, en agosto del 78, fundé el departamento de neurocirugía del Hospital del Seguro Social, el presidente Estrella Ureña, y entonces pues tuve 11 años dándole un servicio
honorario gratuito al hospital de Niños. Me encargué del área de neurología, neurocirugía, y posteriormente, pues 11 años después, fundamos el departamento con el doctor Nicanor Cabrera como su primer neurocirujano. Ese fue el primer neurocirujano salido de la, digamos, de la escuela de usted en Santiago. Bueno, realmente no. Lo que pasaba fue que hace muchos años, los neurocirujanos que se graduaban con el profesor Ney Arias, pues tenían que venir aquí y pasar 2 años. En rotaciones con usted. Exacto. 2 años de posgrado, de posgrado diríamos. Doctor. Y entonces de aquí el doctor Cunillera mandaron 2, el doctor Cunillera se quedó, los 2 se quedaron aquí. Realmente los 2 se quedaron aquí en Santiago, aunque ninguno es santiaguero. Pregunta, doctor, ¿usted tampoco es santiaguero, o sí? Yo soy nacido y criado en el distrito. Mi serie es una serie Palito, pero exacto. Yo vine para acá porque cuando yo llegué, la cantidad de neurocirujanos era pero muy pequeña. Eran 3 o 4 solamente que había. Bueno, el doctor Nea, yo estaba la doctora Fermín, estaba el doctor Marté Durán, el profesor Marté Durán. El profesor Marté Durán. A quien le un saludo. Sí, a quien le enviamos un saludo muy afectuoso al doctor Osvaldo, bienvenido Marté Durán, que está en muy buenas condiciones, trabajando en su casa, escribiendo, yendo a su tierra. Ahí, un saludo muy especial. Ustedes son muy amigos, ¿cierto? Muy amigos, muy amigos. Tan amigos que él hizo amiga con mi mujer, que es una mujer más difícil que el caray. Entonces yo decidí, cuidado, doctor, que le dan su cocotazo. Sí, yo entendí que mi puesto estaba en un lugar donde realmente yo pudiera ayudar a mis coterráneos, porque aquí en el área, imagínate, 14 provincias, medio país, aquí se moría mucha gente por cosas por las cuales no debería morirse. Doctor. Y desde ahí arrancamos a hacer aneurisma y todo tipo de cirugía. Doctor Peguero, doctor José Peguero Calzada, pregunta, ¿dónde usted recibe formación en neurocirugía? Usted llega al país en el año 1977. Sí. ¿Dónde se forma usted? Bueno, yo estuve 2 años en el University Hospital en Cork, en Irlanda. De ahí pasé 3 años al Radcliffe Infirmary en Oxford. De ahí subí como jefe de residente a Royal Infirmary, el hospital universitario en Manchester, allá mismo en Inglaterra, y después volví 6 meses a Irlanda ya como neurocirujano. Entonces, cuando usted llega a la República Dominicana, nosotros escribimos un artículo hace un tiempo relativamente corto y decíamos que la neurocirugía en la República Dominicana no existía hasta el año 1959, cuando llega el doctor Arias. Correcto. Antes de ahí, pues básicamente la gente que tenía alguna enfermedad del sistema nervioso pues era manejado, digamos, por algunos cirujanos como el doctor Goico y ortopeda, y etcétera. Exacto. Entonces, pero la verdadera comienza cuando el profesor Arias llega en el 59, aunque el profesor Tolentino tenía 1 año o 1 año y medio que había llegado antes, pero las cirugías comenzaron con el profesor Ney Arias. Llegan ellos 2, primero el doctor Tolentino, Mario Tolentino Dip, y luego el doctor Ney Arias. Entonces nace la neurología y la neurocirugía juntos. Nos vamos a una pausa, doctor. Correcto. Se nos queda ahí porque hay algunas cosas más que precisar. Hoy, 8 de abril, hablamos con el doctor José Peguero Calzada, neurocirujano, de esos que han hecho historia en toda la región del Cibao. Se nos queda... recetario del doctor Guerrero Heredia.
Seguimos aquí en este su recetario del doctor Guerrero Heredia. Muy buena. Muy buen. Sí. Excelente invitado que es parte de nuestro staff, el doctor José Ramírez. Muy buena la intervención. Muy buena la intervención en relación a esa acotación, doctor José Peguero, nuestro querido Piqui, que desde Santiago llega en el año 1977 al país y aborda el Cibao. ¿Cuántas provincias se han beneficiado? Todas las provincias del Cibao. ¿Cómo fueron esos días, doctor José Peguero, cuando usted llega al Hospital Regional Cabral Ibáez, José María Cabral Ibáez? ¿Cómo era la República Dominicana del 77? Era época de Balaguer, la última etapa de Balaguer. Haría la transición a Guzmán en el 78, cuando se funda el servicio bajo su sombra. ¿Cómo era aquello? Bueno, el Cabral Ibáez era lo que es el Hospital SEMA ahora, y entonces estaban construyendo el Hospital Cabral Ibáez, el nuevo, el que es el actual, que ya está viejo. Entonces nada, nosotros comenzamos a hacer arteriografía, ventriculografía, neumoencefalografía. Nosotros hacíamos nuestra propia neuropatología y... Usted mismo procesaban las muestras de el material que sacaba, el material histológico. No había neuropatólogo y usted mismo tenía que hacer la patología. Exacto. Y si, por ejemplo, había un paciente que moría en el hospital, ya fuera de un trauma severo o de una lesión cancerosa o algo, pues entonces yo le sacaba el cerebro, lo ponía en formol, y entonces al cabo de 6 semanas yo mismo lo cortaba para aprender, porque yo era mi propio maestro. Luego, unos cuantos años después, llegó el doctor Fabio Rodríguez, un tremendo neuroradiólogo que había estudiado en Luciana, que actualmente está en Gainesville y aquí en Santiago. Entonces nosotros ahí eso fue una época de oro para nosotros. Nosotros pasábamos algunas veces la mañana entera haciendo ventriculografía, neumoencefalografía, aspirando quistes adenoidales y todas esas cosas. Tú recordarás que para aquella época eran métodos totalmente invasivos, todos. Por eso es que para aquella época se exigía como una condición sine qua non en que el médico tuviera una buena clínica, porque la mayoría de los... ¿De clínica a qué se refiere? Se hacían clínica médica. Saber tomar una buena historia clínica, un buen examen neurológico, y esas cosas, porque ahora tú sabes que ahora es resonancia magnética y tomografía y las cosas, pero entonces había que tener antes de tú abrirle la cabeza a un paciente para meterle 12 cc de telipaque o rellenarlo de aire desde atrás o meterle una aguja en el cuello, tú deberías tener una razón clínica poderosa. Así es, doctor. Eran métodos muy invasivos. Doctor José Peguero, doctor. Previamente, antes de yo irme a Santiago, venir a Santiago, yo cofundé con el doctor Puello el departamento de neurocirugía de Luis Aibar, lo que es hoy la ciudad sanitaria, lo que es hoy el Secano. Entonces el doctor José Joaquín Puello y usted fueron los fundadores de ese servicio. De ese servicio. Entonces el doctor... Igual que yo fui el fundador de la primera, de hidrocefalia aquí en todo el Cibao. Okay. Finalmente, doctor, en la historia de la neurocirugía dominicana, en ese pequeño capítulo que estamos haciendo pincelada, porque hablar de la historia de la neurocirugía en la República Dominicana nos llevaría varios programas. Pero con relación a lo que tiene que ver con Santiago, ¿cuándo finalmente se funda la escuela de residente, la residencia, por decirlo?
en el 2000. En el 2000. Sí. Finalmente, de mi parte, no sé si el doctor Guillermo Santana tiene una pregunta. Doctor, un placer y un honor conocerle. El doctor Gracias. Guillermo Santana, hijo de a destiempo, el doctor Guillermo Santana Fernández, ginecostetra. Sí. Según los cálculos que yo le hice, el tiempo que duró en Europa fueron 7, casi 8 años. Sí. Y usted llega en el 77. Y bueno, 77. ¿Qué le hace llegar, primero, en vez de radicarse en Santo Domingo, usted es oriundo de Santiago o realmente No, usted de vio la que estaba capital. vacío? Yo nací y me crié en Ciudad Nueva. Decidió radicarse en Santiago, que es la ciudad de donde proviene mi familia. ¿Por qué va a Santiago? Bueno, yo lo expliqué anteriormente. Cuando yo llegué solamente había neurocirujanos en la capital. Yo le dije una vez, un domingo, que estaba recostado después de dormir siesta con mi esposa. Digo, porque yo duré 2 o 3 meses, un tiempito anterior. Digo, a mí donde se me necesita es en el Cibao. Aquí no me necesitan, donde me necesitan es donde no hay nadie y donde los pacientes se están muriendo por falta de un neurocirujano. A los 3 días de yo estar aquí en el Santiago, yo hice el primer aneurisma que se hizo en todo el área del Cibao, pero ya a los 3 días ya yo estaba operando aneurisma. Y la paciente, superó su... después tuvimos inclusive colegas que vinieron de Santo Domingo a estar conmigo con ciertos para coger facilidad en ciertas actividades como quirúrgicas, como por ejemplo el área de aneurisma, en el cual yo me subespecialicé, pero yo me subespecialicé aquí en la República Dominicana, yo haciendo aneurisma en el Cabral Ibáez y en las clínicas privadas, con una cantidad extraordinaria de casos de aneurisma cerebral. Doctor Piqui Peguero, querido profesor. Exactamente. Querido. Perdona que te interrumpa. Sí. Así es como me dicen todo el mundo. El doctor Piqui usted, y toda esa cosa. Yo prefiero. Porque cuando mi papá, yo sé que el tiempo es corto, ya vamos a terminar. Cuando mi papá me llamaba, yo siendo pequeño, y me decía José Antonio, yo sabía que lo próximo que llegaba era una pela. ¿Era la correa o la chacleta de mamá? No, con las dos cosas, con la chancleta o con la correa o algo. Y entonces él me estaba diciendo Piqui, no había problema, pero que me decía José Antonio, digo, bueno, me puñé. Ahí venía el problema. Doctor, para Sí. mí, de forma particular, usted sabe el afecto, el cariño que le tengo. No nos vemos con la frecuencia que deseáramos, pero evidentemente que nuestro cariño hacia usted y respeto por sobre todo. Usted es un hombre que ha tenido una vida ejemplar dentro y fuera del quirófano, familiarmente hablando. Un hombre que se puede decir muchas cosas y que yo sé que usted no se va a sentir cómodo uno diciéndola en su presencia, pero gracias por sacar este tiempo, por estar relatándonos algunas cositas y ya esperemos que cuando la pandemia nos permita volver a como estábamos antes, podernos encontrar. Así que muchas gracias, doctor Piqui Peguero. Gracias, yo estoy a sus órdenes. Les agradezco que se hayan acordado de mí en este día. Yo soy una persona de muy bajo perfil, pero me siento muy halagado por esta entrevista. Los felicito por ese programa tan bueno que ustedes tienen, que como yo les dije, los oigo todos los días. Cuando estaban en la Z101, pues entonces yo lo único que no oía era el de los viernes, porque era de mujeres, tú sabes. Así que El viernes está completo aquí, Los viernes día de... Viene Entonces, la doctora Lidia Soto y el doctor... Sí, yo lo he oído, Sí. pero antes, en la 101, era de cosas de belleza Sí, y eso. sí. La vieja casa. Entonces yo no sé. Así Perfecto. que muchísimas gracias. Muchas gracias, Mucho muchas gracias. gusto Y sigan cosechando éxitos. Un honor, Están doctor. haciendo. Muchas gracias. Gracias. Doctor Peguero, muchas gracias. Señor Labur, disponga usted. El recetario del doctor Guerrero.
Volvemos al aire en el recetario del doctor Guerrero Heredia por Rumba FM. Hablan los cirujanos. Amaury, definitivamente uno hoy, después de año 2021, uno piensa, ¿qué hubiese sido, por ejemplo, en el área de la cirugía oncológica si el doctor Segura no se le ocurre o no se preocupa por formar cirujanos oncólogos? Uh-huh. Bueno, uno dice, la historia no se evalúa así, hubieran llegado otros, pero exacto, bueno, se decidió. Entonces, ¿qué dos personajes en algún momento dijeron, bueno, pero yo no puedo estar solo aquí, yo tengo que formar gente, o sea, yo necesito gente que ayude y que me ayude en esta tarea titánica? Así es, yo creo que hay tres personajes en todo esto, y es el doctor Ney Arias Lora, sin lugar a duda, no solamente por ser el primero, no solamente porque fue un hombre también ligado a la actividad política, fue ministro de salud y fue un hombre muy dedicado, por ejemplo, al tema de formar recursos humanos. En el 77 se funda la primera escuela de neurocirugía en El Salvador B. Gautier, y en el año, por ejemplo, 66 llega al país el doctor Marté Durán en el año... ¿En el 66? 70. 70. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que el doctor Marté Durán entra a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y empieza a enseñar neuroanatomía, y eso motivó a una gran cantidad de jóvenes, de personas que en ese momento eran estudiantes muy aventajados. El doctor Luis Taveras Luca, el doctor, por ejemplo, el doctor Montero, ido a destiempo, el doctor Rolando Álvarez, el doctor Silié, José Juan Castillo, y esta gente, por ejemplo, se enamoraron de la neuroanatomía, y ahí entonces empieza el despertar, el interés por la neuroanatomía. Entonces la llegada del doctor Arias como tal fue un hito importante, y la enseñanza de la neuroanatomía fue un hito importante porque atrayó a muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? En el 77 se funda la primera escuela, y entonces ya se da la oportunidad en nuestro país de que la gente no tenga que salir obligatoriamente a formarse para ser neurocirujano. En el año 90, el doctor... la primera escuela aparece en el Hospital Salvador B. Gautier, que era del Instituto de la Seguridad Social. De la Seguridad Social, el Seguro Social. Exacto. Pero la primera residencia de salud pública se funda en el Darío Contreras, y la funda precisamente el doctor Marté Durán. En el año 2000, el doctor Peguero sería el tercer gran formador de recursos humanos, una persona que ya estuvo con nosotros hablando acá. Pero la escuela que más neurocirujanos ha producido es la escuela del doctor Marté Durán y del doctor Luis Taveras Luca, Cristian Ismael Montero, que le acompañaron a él, fueron alumnos de él. Cuando él llegó en el año 70 y en la universidad fueron sus monitores, pero ya luego lo acompañan como formados en neurocirujanos y con vocación. Para el 90 entonces arranca la escuela de salud pública, la primera, y luego entonces para el 2000, repito, en Santiago. Entonces, estos elementos son elementos que han permitido que nosotros tengamos una producción criolla de personas que, de los 78 neurocirujanos que tenemos oficialmente en la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, de los 78, nosotros tenemos que el 55% de los que son de este país, pues se han formado en el Hospital Docente Dr. Darío Contreras, lo cual ha significado que la neurocirugía hoy esté por ejemplo, en el sur. Tenemos en San Juan de la Maguana un neurocirujano que es formado bajo nuestra escuela. Tenemos neurocirujanos en todo el país. Tenemos en el Cibao. Dicho sea de paso, me uno a la campaña de la rumba, del programa Rumba de la Mañana. Me uno al tema de un hospital para el sur, un hospital regional para el sur. Así es, yo creo que... la campaña de Ricardo Nieves y Domingo Páez. Y Domingo Páez. Y de la emisora. Así es, pero lo más importante de eso es que ya existe un neurocirujano en el sur.
¿Entiendes? Ya tenemos un profesional en el sur y necesitamos entonces unas condiciones, equipamiento por sobre todo, porque en este país, yo te voy a decir una cosa, yo el tema de los hospitales me gustaría tratarlo en otra ocasión, pero aquí tenemos hospitales de 50, 60 años y ya son hospitales viejos. Yo estuve en hospital, por ejemplo, en la Salpêtrière en París, visitando ese hospital, y te puedo decir que es un hospital de 200 y pico de años, y tú entras ahí, de afuera parece un museo, y cuando tú entras, sí, es un hospital, óyeme, lo último, que no tiene se van nada actualizando, que envidiarle a ningún hospital construido. El hospital que yo estoy dirigiendo ahora mismo, el INCAR, el Instituto Nacional del Cáncer, sí, que le dicen el oncológico nuevo. Bueno, nosotros somos el oncológico nuevo, pero ya un oncológico que tiene 10 años. Exacto. Ya hay equipo que yo tengo que ir el año que viene, cuando la pandemia disminuya, buscando recursos para cambiarlo, porque ya tienen 10, 12 años. O sea, es como tú muy bien dices. Sí, eso es otro tema también. Exacto. Entonces, por eso te digo que hay que tomarlo con mucho cuidado. Entonces, mira, yo creo, sin lugar a duda, que... O sea, Mauri, tú lo que me estás diciendo con eso es que necesariamente la solución no es construir nuevos hospitales. Yo, mira, ese es el punto. Sí, aquí hemos hecho de la construcción de hospitales, mira, ahí tú tienes el Moscoso Puello, 1.400 millones. Por eso yo te digo, no nos metamos por ahí, porque esos hospitales los construyeron perfectamente, pero no le pusieron un resonador, no le pusieron un tomógrafo, no lo equiparon, no hay una aparatología a la altura de lo que se requiere. No hay un proyecto para que funcione. Es construir a los fines de justificar probablemente que se construyó y erigir un edificio, porque hay probablemente unos beneficios marginales que son los que muchas veces se persiguen. Entonces, el día de hoy, nosotros no queríamos, bajo ningún concepto, que se dejara pasar, porque la gente tiene que saber cómo ha sido todo el hecho, por ejemplo, a nivel de la República Dominicana, de la neurocirugía hasta este momento. ¿Quiénes han sido los principales actores? El doctor Puello, por ejemplo, llega en el año 70. El doctor, por ejemplo, ahí hay una gran cantidad de neurocirujanos que venían, por ejemplo, de Francia. El doctor Pedro Pablo Díaz, que también se ha interesado por ser formador de recursos humanos en Plaza de la Salud. Hace unos años creo que salió ya la primera promoción de uno o dos neurocirujanos de esa escuela. O sea, hemos tenido, por ejemplo, nuestra propia historia, nuestro propio andar, y entonces centros que tienen una práctica muy decente en neurocirugía todo esto es gracias a que hemos tenido recursos humanos formados, y recursos humanos formados no solamente como neurocirujano general, sino como subespecialistas en neurocirugía. Tenemos en la República Dominicana todos los especialistas y subespecialistas que se puede tener en cualquier parte del mundo. Pero vamos a lo mismo, Mauri. Tú te formas aquí como neurocirujano. Sí. Te vas a Puerto Rico y hace 2 años neurocirugía endovascular. Sí. Pero llegas aquí y no hay ningún hospital que te tengan todo un andamiaje de un seriógrafo. O sea, no tienes la aparatología para ejercer esa subespecialidad que el país y tú gastaste 2 años para formarte fuera. ¿Entiendes? Ni nadie se preocupa por esa situación, ni nadie se preocupa por lo que tú vienes años diciendo, por lo menos hasta ahora, vamos a confiar en eso, que aquí no hay un centro de stroke, o sea, no hay un centro de derrame cerebral, donde un pobre que le da un derrame cerebral hoy en el Hospital Moscoso Puello, no hay un sitio donde llevarlo que se le resuelva realmente su problema. Porque no ha existido, y lo repito por 4ª vez, porque no ha existido voluntad política. Exacto. Voluntad política significa la decisión. Cuando los presidentes, cuando los ministros, cuando los directores ejecutivos del Servicio Nacional de Salud, Ministerio de Salud Pública, Presidente de la República, toman una decisión en una dirección y dicen, eso se va a hacer, pues mira, eso se hace. Aquí, lamentablemente, la salud no es una prioridad, y esa es una realidad, eso es un hecho palpable. Nosotros estamos, y yo le doy gracias a Dios, pero le doy gracias a Dios de barriga, porque no me ha quitado a mí el interés, no me ha quitado a mí el ánimo. Yo tengo ya este año 10 años
que llegué a la República Dominicana. Utilizo la palabra que usé hace un momento, planificación. Sí, pero también... De eso se trata, planificar. Sí, exacto, porque el que le da el ataque cerebral, miren, esto no respeta clase social, esto no respeta que usted sea joven, que usted sea mayor de edad, le da evidentemente con mayor frecuencia a los mayores, pero desafortunadamente la planificación, la voluntad política no ha imperado y entonces lamentablemente aquí la gente muere como mosca. Lo tienen en intensivo, uno tiene que estar moviendo pacientes de un lugar a otro, el tiempo, por ejemplo, el cerebro no espera. Eso es una frase mía, y es una frase que yo la estoy usando hace unos años porque he visto los efectos. El que le da un ataque cerebral y no tiene esa atención oportuna, el cerebro no espera. Las neuronas que se murieron, lamentablemente ya dejan de funcionar. ¿Qué vamos a quedar? Vamos a quedar con un déficit. Usted no va a poder prestar atención, usted no va a poder hablar adecuadamente, no va a poder caminar. Y bueno, son de los desafíos que tenemos como país con una vocación de desarrollar, ¿no? Porque nosotros decimos que somos país en vía de desarrollo, y si estamos en vía de llegar a Europa, es que tenemos la aspiración de llegar a Europa. Si decimos que estamos en vía de desarrollo, es que tenemos la aspiración de ser desarrollados, y tenemos que esos recursos humanos que nosotros tenemos en este país formados, tenemos que utilizarlos. La mezquindad hay que echarla a un lado. Las apetencias personales hay que ponerla a un lado y hay que sobreponer el interés nacional. Eso es así. Y lamentablemente nosotros necesitamos vernos en el espejo de ser las víctimas. Y si a mí se me revienta un aneurisma, a Mauri García, yo no me lo voy a poder embolizar, yo mismo. Entonces necesito formar escuelas. Hay una gran iniciativa para el tema cerebrovascular que ya lo hemos estado conversando. Y bueno, yo creo que definitivamente tenemos mucha oportunidad. Chance para los oyentes, Amaury, para los cibernautas. Lo que tenemos también en este momento, Olga, me dice Olga, es que tenemos las noticias con un reporte. Exacto. Con Pedro Ángel Martínez. Vamos a escuchar. Adelante. Muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia. Aquí las informaciones de salud de las últimas horas. La Sociedad Dominicana de Gastroenterología advirtió que las lluvias de los últimos días podrían ocasionar males gastrointestinales como diarreas, leptospirosis, hepatitis A, amebas y giardias. Pidió a la población lavarse las manos, no acumular basura y evitar agua estancada, y también a los ayuntamientos recoger la basura puntualmente. En otra información, el Ministerio de Salud Pública reportó hoy 14.749 pruebas PCR realizadas en las últimas horas. Es la mayor cantidad de muestras procesadas este año. La FDA de Estados Unidos aprobó la primera prueba casera para detectar el coronavirus. Seguimiento a eso, En otra información, la farmacéutica Novo Nordisk lanzó la campaña de prevención de diabetes por tu salud. Dale la vuelta a la diabetes para que las personas detecten con facilidad los factores de riesgo cardiovascular asociados a esa enfermedad. Y finalmente, hoy en la agenda hay una videoconferencia a las 7:30 de la noche titulada Uso de biomarcadores en la prevención de la nefropatía diabética, a cargo del endocrinólogo Ricardo García Martínez. Será por la plataforma Zoom. Yo soy el Divo de la Salud. Sigan en el programa más pegado de la Radio Dominicana en Salud, y las informaciones que hemos leído y otras pueden ampliarlas en resumendesalud.net. Bye, los quiero. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Ahí estaba. Buen aporte, porque eso mantiene a todo el mundo al día de todo lo que sucede día a día con la salud. Entonces tú eres el divo de la cirugía oncológica. No, tú no eres ningún divo. No soy divo. No, ahí estaba el divo de las noticias de salud, Pedro Ángel Martínez. Un saludo muy afectuoso a nuestro gran amigo. Pedro Ángel siempre está al tanto. Saludos desde Santiago, nos manda
arquitecto Carlos Tejada, saludos desde Santiago de los Caballeros. También tenemos a Java 9208, tenemos a Kelvin, tenemos a Carlos Valerio, tenemos... dice, sí, así mismo es. Carlos Valerio pregunta que si fue el divo de la salud. ¿Eso fue lo que dijo? Sí, eso fue lo que dijo. Así es. Entonces nosotros tenemos, pues vámonos al pueblo. Muy buenos días, diga usted. Sí, buenos días. Interesantísimo el programa, un recuento de la historia reciente, muy bien. Pero yo quiero pedirle al doctor José Ramírez que así mismo como ellos están con esa lucha, que yo la apoyo desde aquí, por supuesto, y que debería incluso de unirse la población porque somos los que nos vamos a beneficiar. Yo quiero ver a los médicos, todas las especialidades, unidas con el tema de las 3 causales, porque yo supongo que para ustedes ha de ser muy difícil cuando se enfrentan a una situación como fue el caso de Esperancita. Necesitamos el apoyo de ustedes. Buen día. Sí, buen día. Y siempre lo han tenido. Los médicos, en una gran mayoría, estamos pro las 3 causales, porque como usted muy bien dice, somos los que hemos sufrido esta aberración de esa prohibición así del aborto racé. Pero sí, siempre lo hemos apoyado. Sí, buenas. Saludos, buen día, doctor. Dios me lo bendiga. Sí, a usted también. Doctora Mauri, muchas bendiciones para usted igualmente. Le hablo de aquí de Los Alcarrizos, es con respeto porque quiero agradecerle mucho por el programa de ayer, porque yo soy un bebedor de esa bebida casera que preparan. Yo me la bebo por traguito y después de ese análisis, de esa aclaración realmente que, o sea, me aclararon pues yo pensaba que era una bebida que nada más me daba un dolorcito y eso, pero ustedes me aclararon realmente la mente que es un veneno. O sea, que es algo que en cualquier momento, si yo me paso de contento, voy a internarme y hice conciencia realmente. Y le agradecemos que usted nos haya retroalimentado. Gracias por su llamada. Porque para eso está el recetario de Guerrero Heredia. Una vida que salvemos, y en ese caso la vida de esa persona se salvó, porque se puede morir, se está muriendo. Así es. Buen día. Adelante, buenos días. ¿Cómo está, Mauri? Es Darío Alexander que habla, amigo tuyo del Darío Contreras, del paciente. Hermano. Yo quiero saber cuándo van a llevar a un especialista ortopeda, por favor, allá a la emisora. Vamos a ver si agendamos ya. Una pregunta muy importante que a mí me interesa, por favor. Gracias por tu fidelidad, siempre nos llamas, siempre estás pendiente. Muy buenos días, recetario, diga. Buenos días. Precisamente mi llamada va en dirección a la del oyente anterior, porque hace unas semanas atrás ustedes llevaron un ortopeda. Yo tengo una situación y quisiera saber que trabaja en Plaza de la Salud, pero no recuerdo el nombre de ese ortopeda. Quisiera, por favor, que si es posible me retroalimenten con respecto al nombre de él. Te lo vamos a ofrecer. Vamos a ver. Olga, ayúdanos con eso. Sí, buenas. Sí, buenas. Sí. Con respecto a lo que ustedes estaban diciendo con la ARS, usted sabe que yo me hicieron una cirugía de hernia inguinal. El seguro X me cubre un 90%. El doctor me opera, pero tuve que darle un por arriba a él. ¿Qué pasa con eso? Claro, porque esa tarifa que tiene esa ARS X con ese doctor no se ha revisado hace 18 años. O sea, lo mismo que le pagan a ese doctor por operarlo de esa hernia, hace 18 años lo mismo que le pagan hoy. Eso no explica que usted haya tenido que pagar ese sobreprecio de su bolsillo, pero sí es un aliciente para que ese tipo de aberraciones sigan pasando, ¿ok? Vuelvo a reiterarle, es ilegal eso, pero los médicos se han visto forzados a tener que hacerlo, porque 18 años ha subido de todo, entonces yo sigo ganando lo mismo. No, entonces no solamente eso, y no solamente ese aspecto, que está más que explicado, sino
sino también la revisión de los procedimientos que no están en cobertura. Usted tiene muchísimos procedimientos, una cirugía, por ejemplo, en el caso tuyo, la mastectomía, tú haces una mastectomía y la mujer tiene que dejarla sin mama. Sí, claro. ¿Entiendes? Tiene que dejarla mutilada. La reconstrucción no está en cobertura. ¿Y eso por qué? Porque no se ha revisado. Sí, muy buenos días, adelante. Buenos días, bendiciones y salud para todos. Amén, igual para usted. Gracias. Oiga, ustedes dijeron una gran verdad con respecto a los hospitales. Lamentablemente, no voy a mencionar ningún gobierno ni otro, eso no viene al caso. Pero aquí los gobiernos son el gobierno de los espejos. Vamos a construir para que nos vean y para reflejar lo que yo hice. Lo que hay que hacer es los hospitales que hay, habilitarlo totalmente, no hacer nada nuevo. Al que hay que remodelar y cada cierto tiempo, como dijo usted, X cantidad de años, cambiar los equipos y así no tendremos un montón de gente amontonado ahí desde las 5 de la mañana que no encuentran cupo, cuando ya le encuentran el turno, la máquina no sirve, ya no te pueden hacer la radiografía, no te pueden hacer esto y en eso tú te mueres y ya nadie se acuerda de ti. Los felicito. ¿Quién nos habla? Esa es la historia. ¿Quién nos habla? Bueno. Mi nombre es Luisa Montilla, vivo en el kilómetro 13 de autopista Duarte y he pasado por los viacrucis de los hospitales. Escucha esto. Esa es la historia. Luisa ha sido gráfica de la historia de lo que pasa a un dominicano en un hospital público. Así mismo es. Y tú sabes por qué razón. Porque no tenemos atención primaria. Aquí no tenemos atención primaria. Lamentablemente la gente aquí usted va a cualquier hospital y encuentra que hay 100 pacientes esperando que lo vean. Pues de esos 100 pacientes hay 80 que no necesitan que lo vean en ese hospital, sino que lo vean en un hospital de su comunidad. Como eso no existe, la gente tiene que esperar 2-3 meses para ir a un hospital de la capital. Y se ufanan muchas veces de que este hospital tiene 300 camas. Eso es un soberano disparate. Caigo de nuevo en planificación. Así que por el día de hoy ha sido todo. Nosotros no queríamos definitivamente... es un programa excelente, Amaury. Sí, y gracias sobre todo al gracias a ti por ese transporte por la historia de la neurocirugía dominicana. Y pudimos tener uno de sus protagonistas. O sea que fue un honor. Bueno, gracias, señores. Será mañana otro día donde el recetario estará con ustedes. Muchas gracias.